En el video anterior nos preguntábamos cómo es que, según la URL en la cual se encuentre el usuario, se determina qué controlador y qué acción se debe ejecutar. Por ejemplo, si volvemos al navegador donde estamos ejecutando la aplicación, estamos en Account Register y si yo refresco la página, veremos que nos vamos al Account Controller, al Action Register. Le vamos a dar F5 para continuar la ejecución. Y si yo me voy al index por aquí, vemos que de nuevo se detiene la ejecución de nuestro código, pero esta vez estamos en el Home Controller, en la acción index. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjate que aquí no hay prácticamente nada aparte de nuestra aplicación, de nuestro localhost y nuestro puerto, y que sin embargo MVC sabe a qué controlador y acción dirigirse. Ahora, ¿cómo sabe esto? La respuesta está en el route config, en este archivo que está en el appstart route config. Lo abrimos y vemos que tenemos un método que se llama register routes, que básicamente recibe un route collection, que es una colección de reglas de rutas, las cuales nosotros podemos definir para indicarle a ASP.NET qué controlador y acción queremos invocar según lo que está en la URL. Fíjate algo. Tenemos un del objeto routes, invocamos map_route, que es para indicar una regla de mapeo. Le ponemos un nombre, en este caso default. Le ponemos una URL. En la URL lo que indicamos es, digamos, el template que debe seguir la URL para caer en esta ruta o para caer en esta regla. A esto le llamamos una regla de ruta. Podemos tener varias reglas de ruta, como veremos a continuación cuando creemos nuestra propia regla. Pero por ahora lo que quiero que veas es que aquí dice, por ejemplo, que la URL, esto es sin tomar en cuenta lo de localhost y lo del puerto. Esto es solamente lo que va después de todo eso. Vemos que dice controller entre llaves, entre llaves sí, luego un guión, perdón, un slash, un action, slash ID. Entonces, luego dice defaults. Defaults que básicamente es si alguno de estos valores que como están entre llaves son opcionales, no se encuentra, entonces vamos a utilizar estos por defecto. Si no hay un controller, vamos a utilizar por defecto el home controller. Si no hay un action, aquí indicado utilizaremos el index. Y si no hay un ID, pues realmente no necesitamos siempre utilizar un ID, sino que esto es un parámetro opcional. Bien, entonces vemos que si la URL luego del puerto está vacía, entonces caemos en esta regla y como por defecto vamos a utilizar el home controller y el index, vemos que si refrescamos, pues nos vamos al home controller y al index. Eso explica por qué nos estamos yendo al home controller y al index cuando vamos a esta página de aquí. O que entramos por aquí y solamente ponemos la aplicación sin colocar nada más. Ahora fíjate aquí que vamos a ir a una URL que es account register. Como es account register, nos vamos al controlador account y a la acción register. ¿Por qué? Pues porque aquí dice que lo primero que se coloca es un controlador. Es decir, fíjate en la URL, aquí cuando vemos acá, aquí abajo a la izquierda, que nos sale la URL a la cual iremos, nos dice account. Esto, que es lo primero que podemos ver, es el controlador. Luego sigue un slash y sigue un register. Como podemos ver en nuestro template, aquí lo primero que colocamos es el controlador, luego un slash y luego el action. Es decir, que por eso es que vemos que se invoca el account controller y el método o el action register. Y como no hay ID, pues esto se queda vacío. Vamos a presionar F5 y vemos que efectivamente vamos a la página de registro. Ahora, como te dije hace un momento, yo quiero que también creemos nuestra propia regla de ruteo. Crear una regla de ruteo es tan simple como copiar este código que está aquí y hacerle unas cuantas modificaciones. Primero vamos a detener la ejecución del código, vamos a copiar esto y vamos a pegarlo aquí arriba. ¿Por qué arriba y no abajo?
Pues porque las reglas de ruteo se leen en orden de aparición. Es decir, aquí yo voy a tener una regla, la cual si la URL a la que yo ingreso aplica, entonces va a utilizar esa regla y va a ignorar esta. Ahora, si la URL que yo coloque no le aplica esta regla, entonces va a bajar hacia esta y así sucesivamente. Entonces, como esta regla es muy general, fíjate que básicamente abarca todos los casos porque dice, si no hay nada, básicamente haz esto. Entonces, eso es como que la regla más genérica que hay, la más general. Por tanto, uno siempre la quiere tener de último. Es la regla por defecto. Las otras son más específicas y por tanto tú las quieres tener de primero. Entonces, vamos a crear una regla, vamos a ponerle cualquier nombre, vamos a ponerle ejemplo y vamos a decir lo siguiente. En vez de yo colocar este template, yo voy a decir ejemplo. Y eso es todo. Si la URL que yo coloque es ejemplo, entonces se va a ejecutar, esta regla se va a cumplir y se va a ejecutar lo que sea que yo diga que se ejecute. En este caso, ¿qué yo quiero? ¿Hacia dónde yo quiero que apunte? ¿A qué controlador yo quiero que apunte y a qué acción? Pues fácil. Yo no necesito esto porque yo no estoy definiendo un ID. Yo quiero que el controlador al cual me apunte sea, por ejemplo, al mismo home controller, pero que sea a la acción contact. Entonces, ya eso es todo. Ya hemos creado nuestra propia regla. Vamos a presionar F5 y vamos a utilizarla. Vemos que hemos caído en el index porque esta es la página por defecto que tenemos. Fíjate algo. Fíjate que yo tengo este route aquí, esta regla, que me dice que yo debo ir a home contact, pero solamente si la URL dice ejemplo. Pero la URL aquí no dice ejemplo, ¿cierto? Entonces esta regla no aplica. Por eso caímos a esta regla más general que dice que si no hay nada en la URL, pues mándame al home controller al index action. Entonces por eso fue que volvimos a caer aquí. Por eso volvimos a caer al index. Vamos a presionar F5 y vamos a esperar unos segundos y ya se ha cargado nuestra página y ahora vamos a probar nuestra regla de ruteo y yo simplemente voy a escribir slash ejemplo y vemos que hemos llegado a la página de contact. La página de contact es la que le corresponde al home controller action contact, es esta que está aquí, esta que está acá. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues cuando yo escribí ejemplo y le di a enter acá, entonces se ejecutaron las reglas de ruteo y él dijo, ok, vamos a ver. La URL dice ejemplo. Hay una URL, hay una regla que me dice que si la URL dice ejemplo, entonces yo debo mandar al usuario al home controller y al action contact. Como ya se aplicó esta regla, ya esta no se aplica. Porque fíjate algo, como te dije, las reglas se aplican, digamos, en orden de llegada de arriba hacia abajo. Si esta aplica, pues esta no aplica. Ahora, si esta no aplica, entonces se verifica a ver si esta aplica. Si ninguna aplica, pues hay un problema. Y se llega a un 404 o a un recurso no encontrado. Como esta regla es completamente general, prácticamente la aplica casi a todo, y esto es un poco más difícil de lograr, aunque solamente basta con escribir un controlador que no exista. Por ejemplo, ya para concluir, vamos a ver algo que creo que no hemos visto, y es que tenemos que el controlador es opcional, el action es opcional y el ID también, pero no hemos escrito solamente el controlador sin definir la acción. Y vamos a ver que caeremos de nuevo en el index. En este caso, volvemos a la aplicación, vamos a escribir home solamente de home controller y volvemos a caer en el index. ¿Por qué? Porque dice, si el action no está presente, entonces tómame el action index por defecto. Y por eso tenemos esa versatilidad, esa flexibilidad de utilizar o de dejar de utilizar algunos elementos de la URL y según las reglas de ruteo poder definir correctamente hacia dónde queremos que vaya el usuario, hacia qué acción de cuál controlador.